Buenas noches. Mi nombre es Lisando y soy trailero de profesión desde los 20. Quiero contarles mi historia. Fue algo que me sucedió hace algún tiempo cuando fui a buscar una carga a las afueras de Ciudad de México. En ese entonces yo padecía de muchos dolores de cabeza y de cuello. Fui a muchos doctores y todos me decían que era por permanecer tanto tiempo sentado al frente del volante. Y más allá de los analgésicos y masajes descontracturales, no se podía hacer nada. Me recomendaron dejar mi profesión, pero como es natural, yo no lo hice. Este camión es lo que me mantiene a mí y a mi familia. Así que tuve que resignarme a soportar estos dolores a como diera lugar. A veces eran tan fuertes que veía puntos negros delante de mi visión. En otras ocasiones me quedaba el cuello duro y apenas podía girarlo. Vivía a base de pastillas recetadas, pero aún así sufría muchísimo. Con el tiempo me di cuenta de que conversando con otras personas y distrayéndome, podría olvidarme por unos momentos de mi dolor. Así que, por lo general, lo que hacía era recoger a las personas que necesitaban algún aventón. Por supuesto, no recogía a cualquiera, sino a aquellos que me despertaban algún tipo de confianza. Esa tarde me crucé con varias personas que hacían autostop, pero todas ellas parecían peligrosas. Sé que hago mal en juzgar a las personas por su apariencia, pero al menos hasta que encontremos la forma de leer las mentes, no hay otra manera posible de saber cómo es una persona, ¿verdad? Seguí manejando por la carretera hasta que por fin me encontré con una anciana. Ella llevaba una valija pequeña y parecía muy cansada. Me llamó la atención porque generalmente los ancianos no hacen autostop. Casi siempre son personas jóvenes, sobre todo hombres. Así que yo me detuve porque, después de todo, una anciana no extraña mucho peligro, o al menos eso era lo que yo creía. Subió a mi camión y me agradeció por el aventón. Dijo que se llamaba Claudia y que iba a visitar a su hermana que vivía a unas 3 horas de allí por esa misma carretera. Le dije que estaba de suerte porque la iba a llevar casi que a la puerta de la casa de su hermana, y la anciana se puso muy contenta. Continuamos el viaje hablando de cosas mundanas. Ella me contó sus cosas y yo las mías. Fue una conversación realmente muy distendida. Pero de repente, me volvió aquel dolor de cabeza. Fue algo repentino y muy fuerte. Tanto que solté un pequeño grito y me llevé la mano a las sienes. La anciana me preguntó qué me sucedía, y entonces yo le conté de mis padecimientos. La anciana me dijo que no me preocupase, que solo me relajara y así se iría muy pronto el dolor. Mientras decía esto, me puso una mano en la cabeza y de inmediato el dolor de alguna forma se fue. Desapareció casi como si nunca hubiese existido. Yo miré a la anciana sorprendido. No podía creer lo que había hecho. Ni siquiera tomándome 3 o 4 analgésicos de los más fuertes podría lograr algo así. Evidentemente le pregunté cómo lo había hecho. Estaba asombrado. La anciana rió entre dientes y solo me dijo que eran cosas que solo sabían los viejos y que no me preocupara, pues todo iba a estar bien. En ese momento yo le dije que si me podía enseñar lo que había hecho, esto me podría salvar la vida. Pero ella me dijo que lastimosamente no podía enseñármelo, ya que esto era como una tradición familiar. Su abuela se lo había enseñado a su mamá, y su mamá se lo enseñó a ella, y ahora ella se lo estaba enseñando a su hija. Según lo que ella me decía, era un conocimiento que tenía desde la sangre, y no podía transmitirse a otras personas que no fueran parte de su familia. Pero yo no iba a quedarme contento con eso. Es que literalmente la solución de todos mis males estaba justo sentado a mi lado. ¿Cómo podría dejarla ir? Entonces le dije que haría lo que fuera, que le pagaría lo que ella me pidiera y que hiciéramos un contrato por sus servicios. La anciana volvió a reír. Dijo que ella no cobraba por este tipo de cosas. Siempre lo hacía por voluntad propia. Y dijo que me había ayudado, simplemente porque yo la había ayudado a ella y porque estaba dispuesta a llevarla a la casa de su hermana. Comprendí la situación, aunque con un poco de tristeza.
De haber tenido esos conocimientos, no hubiese seguido padeciendo aquellos terribles dolores, además que me hubiese servido para ayudar a otras personas. De todas formas, yo entendí la postura de la anciana, aunque no la compartía del todo. Hicimos el resto del viaje un poco en silencio. Yo creo que la anciana se dio cuenta de que me había molestado un poco su negativa a enseñarme aquella brujería. La dejé cerca de la casa de su hermana y luego nos despedimos. Yo noté que su hermana vivía en una casa amarilla muy humilde con techo de chapa. Sin embargo, antes de despedirse, yo le dije que muchas gracias por todo lo que me había contado y lo que había hecho por mí, y ella también me agradeció por haberla traído. Algunos días después, yo estaba conduciendo mi camión como siempre, y volvió aquel terrible dolor de cabeza. Ahí me tomé varios analgésicos, pero no se me pasaba con nada. Comencé a ver doble. Tenía el cuerpo crispado y tenso, y apretaba los dientes intentando soportar el dolor. Entonces, cuando ya no podía más, recordé la casa de la hermana de Claudia. Recordé que ella había dicho que sus conocimientos eran una especie de don familiar, por lo que era posible que su hermana también los tuviera. Yo me encontraba relativamente cerca, así que conduje hasta su casa. Llegué a eso como a las 7 de la tarde. Toqué el timbre, pero no había nadie. Estaba por darme por vencido, cuando de pronto escuché que algo provenía del fondo de la casa. Yo me adentré por un costado hasta llegar al patio trasero. Sí, sé que está prohibido meterse en casas ajenas, pero yo estaba desesperado. Pero el caso es que ahí vi a una mujer de unos 60 años bailando desnuda frente a una fogata. No podía creer lo que veía en mis ojos. La mujer se parecía mucho a Claudia, por lo que concluí que era su hermana. Ella parecía sumida en un estado de trance. Tenía los ojos cerrados mientras bailaba, y su cuerpo sudoroso relucía frente al brillo del fuego. Yo retrocedí unos pasos intentando no ser visto. Sin embargo, la suerte no me acompañó, porque en ese momento pisé unos objetos que hicieron bastante ruido. La anciana de inmediato abrió los ojos. Ella pareció sobresaltada de verme, y finalmente emitió un rugido de rabia o algo así. Ella recogió un tronco y me corrió con él. Yo no deseaba pelear con una mujer de su edad, por lo que corrí en dirección opuesta y luego me subí al camión. La mujer estaba enloquecida. Aun cuando yo estuve dentro del camión, ella intentó entrar, y cuando vio que no podía porque ya había trabado los pestillos, comenzó a golpear el camión con el palo. Ahí arranqué y me fui a toda velocidad. No podía creer lo que había sucedido. Nunca jamás había visto el ritual de una bruja, pero estaba seguro de que eso era lo que había presenciado. Algunos días después, cuando pensé que el incidente ya había quedado en el pasado, una noche estaba conduciendo cuando de repente presentí que había algo sobre el asiento del pasajero. Era como una especie de sombra. Cuando giré de reojo, vi que era la hermana de Claudia. Estaba desnuda, justo como la había visto en su patio trasero. Tenía una enorme sonrisa en la cara y me miraba de una forma muy fija, con unos ojos que parecían dos botones plateados. Por el sobresalto yo pegué un grito y por poco me descarrilo hacia el arcén. Enderecé el volante lo más rápido que pude, y cuando volví a ver hacia mi derecha, la presencia ya no estaba. Quedé muy asustado con la experiencia. Pensé que quizás había imaginado todo. Pero una noche después, cuando yo estaba acostado en mi cama sin poder dormir, sentí que algo me hacía cosquillas en la cara. En un principio pensé que era un insecto, así que di un manotazo en el aire. Yo estaba en la oscuridad y no podía ver nada. Al rato, otra vez sentí esa cosquilla. Ahí fue cuando decidí encender el velador de la mesa de luz y así poder espantar a dicho mosquito. Pero lo que vi me dejó en shock. En ese momento, vi a aquella anciana que estaba pegada al cielo raso boca abajo. Sus cabellos blancos y largos caían hacia mí.
Y era eso lo que me estaba cosquillando en el rostro. Lancé un fuerte grito y desperté a mi perro, que dormía al lado mío. El animal de inmediato pareció comprender lo que estaba sucediendo, porque enseguida miró hacia el techo y comenzó a ladrar desesperado. Ahí me di cuenta de que no estaba imaginando nada, porque el perro también lo estaba viendo, y por lo tanto, aquella cosa existía. La cuestión es que a partir de esa noche, casi no pude dormir. Me costaba conciliar el sueño, y cuando lo hacía tenía pesadillas. Además, temía a cada rato ver otra vez a la anciana desnuda. No sabía por qué, pero intuí que si volvía a verla otra vez, quizás yo me volvería loco. Llegó un punto en que ya no podía más. Vivía cansado y asustado. Así que un día decidí regresar a la casa de la hermana de Claudia. Como en la anterior ocasión, llamé a la puerta, pero no me respondió nadie. Aunque esta vez había aprendido la lección y no quise investigar en el fondo de la casa. Me quedé allí un momento esperando a que abriera. Dentro de la casa no se escuchaba nada. Al rato, escuché unos pasos que se acercaban por detrás de mí. Era la hermana de Claudia, acompañada por la mismísima Claudia. Ambas parecían muy felices y sonreían mientras charlaban entre sí. Al verme se callaron al unísono, y Claudia pareció reconocerme enseguida. En ese momento Claudia me saludó de una manera amable y cortés. La hermana de Claudia se volvió hacia ella y le preguntó extrañada si acaso me conocía. Ahí fue que ella le explicó que yo fui el que la había traído la vez anterior y que había sido un hombre bastante amable. La hermana de Claudia se quedó mirándome y yo sentí una especie de escalofrío por todas las escenas que había vivido. La hermana de Claudia, que en ese momento me enteré que se llamaba Mariana, le dijo a Claudia que yo podría parecer amable, pero también era un pervertido y un entrometido. Claudia se quedó extrañada, y ahí fue cuando Mariana le explicó lo que había sucedido, y además le confesó a Claudia que me había dado un gran susto para que así aprendiera a no espiar a la gente. En ese momento yo decidí intervenir. Primero que nada, tomé una bocanada de aire para calmarme, y luego me disculpé con Mariana. Le expliqué todo lo que había sucedido. Le dije que el dolor de cabeza que había tenido había vuelto y me martirizaba. Entonces yo había decidido buscar ayuda de ellas. Por eso llamé a la puerta y como nadie me atendió, yo escuché un ruido extraño y fui a investigar al patio trasero. Y allí vi lo que había visto. Me volví a disculpar y dije que lo lamentaba mucho. Y temblando, le dije que ahora no solo era la migraña lo que me martirizaba, sino las visiones que tenía por las noches. Aquellas visiones que no me dejaban dormir. La hermana de Claudia lanzó una risita y Claudia la increpó. Entonces Claudia le pidió a Mariana que me quitara el embrujo que me había puesto, y ella a regañadientes aceptó. Me hizo pasar a su casa. Era un lugar bastante común y corriente, típico de una anciana, con fotos viejas en las paredes y una biblioteca pequeña con enciclopedias y novelas románticas. Me hizo sentar sobre un sillón. Luego me hizo cerrar los ojos y puso su mano sobre mi cabeza. Luego me dijo de una forma brusca que quedaba liberado y que ahora no volvería a ver las visiones que me atormentaban. Yo le agradecí con una pizca de duda y luego le dije que solo quería que me curaran del dolor de cabeza. Y nuevamente me disculpé diciéndoles que lamentaba si había ocasionado otros problemas. Pero ella parece que no me escuchó, porque me dijo que me largara. Dijo que tenía que hablar con mi hermana, y que si acaso se me ocurría volver a esta casa, vería cosas mucho peores. Claudia suspiró y me miró comprensiva. Era evidente que en aquella relación la que mandaba era Mariana. Yo salí de la casa y me apresuré a alejarme del lugar, dejando a las dos hermanas solas en aquella casita. Nunca más me atreví a acercarme a la casa de Mariana. Tampoco volví a ver a Claudia.
aunque cuando me invade aquel dolor de cabeza que siempre vuelve, me acuerdo de ella y deseo que solo por una vez, una maldita vez, vuelva a poner su mano sobre mi cabeza y me cure de estos padecimientos que me atormentan día y noche. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente relato. Conducir por carreteras solitarias siempre me ha resultado reconfortante. Puede que algunos no entiendan esto. Sé que hay personas que odian conducir o son muy impacientes y quieren llegar de inmediato a destino. Pero en cambio, para mí, el sonido rítmico de las llantas sobre el asfalto, la tranquilidad de la noche y el ronroneo del motor son bastante tranquilizantes. No cambio ningún trabajo por este. Realmente lo amo. Y puedo decir que soy muy afortunado de trabajar en algo que me apasiona. Pero, por supuesto, como todo trabajo, también tiene sus contras. A mí se me dificulta mucho permanecer despierto durante altas horas de la noche, aunque a veces me veo obligado a hacerlo. También hay peligros que entrañan recorrer las carreteras de noche. Siempre hay maleantes, gente dispuesta a robarte lo poco que uno tiene, y cosas por el estilo. También está esto otro, lo que imagino que ustedes quieren escuchar, la parte paranormal. Yo creo que todos los camioneros tenemos muchos de estos relatos porque pasamos mucho tiempo solos, ahondando en nuestros pensamientos y de alguna forma la soledad y la reflexión siempre te ponen en contacto con el más allá. Hace algún tiempo, la empresa para la cual trabajo me dio un camión nuevo. Este era mucho más amplio que el anterior. Es del tipo de doble cabina, es decir, que hay un compartimiento atrás que generalmente se usa para el descanso. Esto es así porque estos camiones se usan para los viajes de larga distancia, donde los camioneros deben pasar días y días en las carreteras. El camión realmente funcionaba muy bien. Era muy silencioso y a mí me agradaba conducirlo. No así tanto como las rutas que debía recorrer, casi siempre de noche y muy solitarias. Una de esas noches, yo tenía mucho sueño y paré en una cafetería a beber un café. Me atendió un mozo muy servicial que estaba dispuesto a hablar. Vio que había estacionado el camión afuera y me preguntó hacia dónde me dirigía. Se lo dije. Él me sonrió y luego me preguntó si acaso alguna vez había escuchado la leyenda de la Dama de Blanco. No, pero parece el tipo de historias que cuentan las viejas del pueblo a la medianoche. Le dije. Exacto, amigo, es precisamente eso lo que yo creo, dijo el mozo mientras me servía el café. Pero en mi caso puedo constatar de que hay algo de cierto. Dicen que esta mujer se aparece en los reflejos de los conductores. Algunos la ven reflejada en los vidrios, pero la mayoría en los espejos. Oiga, ¿y usted dice que sí aparece por estos caminos? Yo le pregunté algo incrédulo. Pues así es, amigo. Como le he dicho, yo mismo la vi conduciendo mi coche. Casi tuve un infarto al verla, pero dicen que nunca hacen nada, solo está ahí, aunque es cierto que su mirada es bastante aterradora. Le pregunté si alguien conocía el origen de aquella leyenda, y el mozo me dijo que se creía que aquella mujer había sido atropellada por un conductor que se distrajo mirando el espejo retrovisor, en lugar de centrarse en la carretera. Yo le dije que la historia tenía bastante sentido, pero le dejé en claro que no creía en esas tonterías. Él se rió y me dijo que no me preocupara, que yo mismo lo vería si es que ella decidía aparecer en mi espejo. Tomé el café, pagué y me fui algunos minutos después. No voy a decir que estaba asustado por lo que había dicho el mozo, pero sí sentía cierta curiosidad. Me pregunté qué haría en caso de ver algo así. No soy un hombre muy asustadizo, pero la reacción que uno tiene frente a hechos inesperados siempre es difícil de predecir. Me subí al camión e inicié el camino. Había hecho quizás unos 2 o 3 kilómetros cuando de repente empecé a sentir algo extraño en la cabina.
No puedo describir la sensación exacta, pero fue como una sensación de inminente peligro. Por algún motivo que no puedo explicar, la piel de mi cuerpo se erizó y sentí la nuca tirante. No quise mirar hacia el espejo retrovisor. Lo tenía apuntando hacia la parte trasera de la cabina porque, después de todo, es imposible ver la carretera llevando una carga. Pero mi curiosidad no pudo más, y entonces alcé la vista. Y ahí la vi. Me encontré con una mujer que me observaba desde la litera. Yo había dejado entreabierta la cortina y parecía que estaba allí, escondida en la oscuridad. En ese momento reduje la velocidad y aparté de inmediato la cortina para examinar el sitio, pero no había nadie allí. Yo seguí conduciendo, aunque esta vez realmente sí sentía algo parecido al miedo. Había visto a aquella mujer solo durante unos segundos, pero eso me bastó para ver que tenía la piel muy blanca y los ojos grandes y oscuros. No parecía llevar buenas intenciones. De alguna forma, yo había podido captar su odio, su dolor. Algunos kilómetros después, vi a una persona que hacía autostop en medio de la ruta. Me hizo señales, así que me detuve. No acostumbro a subir gente a mi camión, pero quizás lo hice para obtener su compañía. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, y francamente, no quería hacer el resto del viaje solo. Cualquier compañía en ese momento me venía muy bien. La persona que hacía autostop era un hombre de unos 30 años, barbudo y de lentes grandes. Me dijo que era un poeta y que se dedicaba a recorrer las carreteras en busca de curiosidades y leyendas, para luego plasmarlas en un libro. Pues bien, amigo, creo que has llegado al sitio adecuado, porque acabo de ver algo, una mujer atrás en la cabina. De verdad la vi por el espejo. Sé que es algo increíble, pero así fue. Y muchos de aquí dicen que es la dama de blanco. El joven pareció muy entusiasmado con mi relato. Sacó un cuaderno de su mochila y anotó lo que yo había dicho. Dijo que él había escuchado varias leyendas similares, pero que nunca había visto nada. Yo le dije que era mejor así. Adquirir experiencias de ese estilo no es para nada saludable con la mente. Aún así, le dije que si teníamos suerte, tal vez volveríamos a verla otra vez. No sé por qué le dije esto. En realidad, no quería volver a verla. Hicimos otros kilómetros en silencio. Luego el joven me contó que había estado viajando por varios estados de México y que cada lugar tenía su historia y su fantasma icónico. Todas estas historias son fascinantes. Tengo que escribir un libro porque creo que será un gran éxito. Estoy seguro que los lectores lo amarán, dijo el joven. Hablaba con mucha pasión. Algunos kilómetros después, volví a sentir ese malestar, esa sensación que sientes cuando alguien te está vigilando. Yo le pregunté al joven si acaso no se sentía algo raro, y él me dijo que no. Luego sentí ese característico vello erizado en mi piel, y ahí supe lo que iba a pasar. Miré hacia el retrovisor, y ahí volví a verla. Ella estaba en la cabina sentada entre nosotros. Tenía una mano blanca extendida. Tenía una mano extendida como si quisiera acariciarme el cabello. Está aquí. Puedo verla por el retrovisor, le dije al joven a mi lado, bastante asustado. ¿En serio? Pero yo no veo nada. De hecho, ese espejo está lateado. Apenas puedo ver alguna imagen, dijo el joven. En ese momento y con una mano temblorosa, acomodé el retrovisor para que apuntara en el ángulo indicado. Y el joven pudo ver a aquella mujer por primera vez. Observó con detenimiento y dijo que no veía nada. Luego, de repente, su cara se transformó y dio un gran salto hacia atrás. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puedo creerlo! ¡Es la primera vez que veo a un fantasma!, lo dijo con una cara de entusiasmo increíble. Era la primera vez que conocía a una persona tan extraña.
Yo le pregunté si acaso no tenía alguna cámara de fotos o un celular. Le propuse que tal vez podríamos tomar alguna foto. El joven estaba nervioso y emocionado. Dijo que sí con la cabeza y buscó en el interior de su mochila. Finalmente retiró una vieja cámara fotográfica, apuntó hacia el retrovisor y sacó varias fotos. Aquel hombre estaba demasiado emocionado. Dijo que se veía en las fotos perfectamente. Toda esta situación era bastante irreal. A pesar de que teníamos a un fantasma atrás, el ambiente ya no era tan terrorífico. Es como si aquella emoción del joven se me hubiese pegado. Entonces yo le dije que si alguna de esas fotos mostraba a la mujer, realmente podría escribir un gran libro. El joven estaba muy contento con la idea. A pesar de que el ambiente había cambiado un poco, yo seguía estando tenso por su presencia. El joven me preguntó un poco más acerca de la leyenda. Yo le dije que no sabía mucho, pero le conté lo que me había contado el mozo que me atendió un par de horas atrás. La mujer seguía ahí mirándonos de una forma bastante directa. «Oiga, ¿y qué tal si intentamos hablarle?», propuso el joven. «Claro que no creo que ella quiera ser molestada». El joven se quedó pensando un rato. «¿Sabe qué? Ahora que lo pienso, quizás nunca nadie le habló. Todo el mundo que la ve quiere oír de ella, pero quizás nadie le ha hablado ni le ha preguntado qué es lo que quiere». Pero yo me negué rotundamente y le dije que no era una buena idea. Aquel joven no me escuchó y simplemente saludó por el retrovisor a la dama de la carretera. «Hola, señora, nosotros la estamos viendo. Mi nombre es José y aquí quien maneja el camión se llama Mario. Queríamos saber si usted está buscando algo. Por favor, díganos». La mujer no dijo nada. Ni siquiera se movió un poco. Solo estaba sentada entre nosotros dos, mirando hacia el espejo con una fijeza horripilante. «Oye, amigo, para con esto. Creo que es una visión. Las visiones no hablan. Deben ser como un holograma o algo así», le dije al joven, pero no quería escucharme. Shh, espera, creo que está haciendo algo», dijo el joven. Yo volví a mirar por el espejo retrovisor. La mujer ahora había ladeado la cabeza. Era como si nos estuviera escuchando. Me recordó a un perro escuchando las órdenes de su amo. Ladeó la cabeza de un lado a otro. Luego miró al joven y extendió su blanca mano. Era como si quisiera acariciar su cabello. Esto es fascinante», dijo el joven tomando más notas en su libreta. «Es un caso único, un fantasma interactuando con las personas que los ven. Nadie me va a creer esto. Por fortuna, usted es testigo de lo que está sucediendo. Yo creo que...». De repente, su mano tocó al joven y de repente, la cara de la mujer se transformó. Dibujó primero una sonrisa horrible y luego su boca se abrió imposiblemente tanto que ocupó casi toda su cara. Y en ese momento, aquella actitud que tenía el joven cambió por completo. Sus ojos se pusieron grandes y vacíos, como los de una vaca yendo al matadero. Entró en pánico y comenzó a temblar. Luego comenzó a moverse de un lado a otro dentro de la cabina. Quiero bajarme», repetía el joven una y otra vez, primero en voz baja y luego de una forma alterada. Accionó la manilla de la puerta y la entreabrió. Estaba a punto de tirarse, pero yo logré detenerlo. Había agarrado la puerta con una mano y había logrado frenar en seco para evitar que se tirara por la puerta. Yo le dije que si acaso estaba loco, pero él no me escuchó. Simplemente apartó mi mano y se tiró del camión. El joven se bajó a trompicones y me miró con los ojos desorbitados. «Esa cosa quería hacerme daño. Lo sé, lo sentí». En ese momento yo le dije que se lo había advertido. Le dije que no intentara hablar con ella, porque parecía bastante enojada. El joven no quiso escuchar nada más. Simplemente se paró como pudo y corrió a toda velocidad por la carretera. Yo decidí reanudar la marcha. Miré de reojo el espejo un poco asustado y noté aliviado que la mujer había desaparecido. «Oye, no te preocupes, yo no voy a molestarte.
Entiendo tu dolor y no quiero tratarte como a una rata de laboratorio. Así que sigamos nuestro camino en paz, ¿vale? No volví a ver a la mujer por el retrovisor. La noche dio paso al día y finalmente llegué con mi carga a destino. El despachante vio algo en mi rostro y me preguntó si acaso había sucedido algo. Yo tenía cierta confianza con él y le dije todo lo que había visto esa noche. El despachante sonrió. Yo le dije que había tenido un gran susto, pero no tanto como el susto que se llevó mi acompañante. No sé si este joven habrá logrado su propósito de escribir un libro sobre el tema. Tampoco sé si sus fotografías reveladas mostraban efectivamente a la mujer en el retrovisor. Pero tengo la certeza de que luego de aquella experiencia, se le fueron las ganas de investigar lo paranormal. Y no tengo dudas de eso. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente relato. A veces las cosas pasan tan rápido o de manera tan extraña que, sin importar cuánto intentes recordar del suceso, no tienes ni la menor idea de lo que pasó. Puede suceder con muchas cosas, como por ejemplo un accidente repentino, o también algún suceso extraño luego de una noche de copas. Sin embargo, jamás me imaginé que llegaría a vivir algo como lo que me pasó aquella noche. Mucho gusto a todos. Buenas noches a toda la comunidad. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es James. Tengo 40 años y soy un oficinista en una empresa de mensajería en Alaska. Solía ser uno de los conductores de los camiones de la empresa, pero eso cambió hace algunos años, y todo por la historia que voy a contarles. Por cierto, no soy de aquí, nací en Uruguay, pero mi familia tuvo algunos problemas ahí, así que tuve que salir de mi país siendo muy joven y buscar nuevas formas de ganarme la vida. Fue en Argentina que descubrí lo mucho que me gusta conducir camiones, y en un sorprendente giro de acontecimientos, conseguí un trabajo muy bien pago aquí en Alaska, aunque en este momento eso no importa mucho. Ya no puedo hacer lo que tanto me gusta. La razón por la que hoy en día no he vuelto a conducir un camión ni ningún vehículo en general es porque no puedo mover mis piernas. Los médicos me dijeron que posiblemente era algo temporal, pero llevo años con la mitad de mi cuerpo totalmente inmóvil. ¿Cómo pasó esto? Bueno, tendrán que escuchar mi historia para saberlo. Recuerdo que aquel día fue uno totalmente extraño, uno de esos que no sabes si fue uno bueno o malo, pero que tampoco estás dispuesto a quejarte, algo así. El hecho es que, para completar algunas entregas que tenía pendientes, debía ir hacia la bahía Prudhoe. No sé si algunos de los que están escuchando conocen, aunque sea un poco, el sistema de carreteras en Alaska. Pero el asunto es que, para llegar al lugar que necesitaba ir, la única manera era tomar la autopista Dalton. Normalmente es un viaje que hacía con algún acompañante, ya que debía conducir todo el camino desde Fairbanks, un viaje que me tomaría unas 10 horas, o tal vez unas 12. Y en la autopista Dalton no hay muchas opciones como para detenerse en un lugar para pasar la noche. De hecho, es muy común que el tránsito en esta autopista sea realmente escaso en las noches. Además de eso, las condiciones climáticas lo hacían un viaje de alto riesgo, así que lo mejor es tener algún acompañante para que pueda ayudarte con cualquier problema que puedas tener en el camino. Dicho esto, en aquella ocasión tuve que asumir el riesgo de viajar totalmente solo, pues resulta que el sujeto que debía acompañarme había enfermado de gravedad, y debido a que la empresa no tuvo el suficiente tiempo para conseguir a alguien más, bueno, me vi forzado a tomar el riesgo. Mi viaje hacia la bahía de Prudhoe comenzó casi a las 6 p.m. Era invierno, así que empezó a oscurecer temprano, a eso de las 5 de la tarde. Es decir, que para el momento en el que empecé la travesía, el sol ya se había ocultado por completo. No podía conducir demasiado rápido, obviamente, así que para no aburrirme, encendí la radio y la puse para escuchar alguna emisora latina que pudiera captar.
Obviamente iba a ser una tarea titánica en un lugar tan remoto, pero el simple hecho de intentarlo ya distraía mi mente lo suficiente. Ya habían pasado, no lo sé, quizás unas 5 horas más o menos. La verdad es que no estaba mirando cuánto tiempo de viaje llevaba, o la desesperación iba a volverme loco. Además de que mi camión era el único vehículo a la vista en el punto por el que iba. Cuando por fin logré encontrar la emisora que quería, bueno, la sensación de éxito fue inexplicable. Y más cuando la emisora era exclusivamente de mi género musical favorito, la cumbia. Antes, mi búsqueda me salvó de la ansiedad, y ahora la música me salvaba del aburrimiento. No sé cuánto tiempo pasó, solo sé que no pasó mucho tiempo, quizás una media hora, y de un momento a otro, la radio se apagó. No era que estaba pasando por un lugar sin señal o algo así, directamente se apagó, y todo lo que podía escuchar era el ruido del motor del camión. Me preguntaba qué estaba pasando, e incluso pensé que si revisaba bien, podría arreglar la radio. Pero establecí bien mis prioridades. La radio podía esperar. Yo podía aguantar el silencio. Debía terminar con esto lo más pronto posible. Debía llegar a mi destino cuanto antes. En ese momento de absoluto silencio, de repente, ruidos agudos empezaron a sonar. Es algo difícil de describir, pero creo que todos han escuchado el ruido de una ballena, ¿verdad? No, mejor el de un elefante. Sí, creo que era algo así. De un momento a otro, el ruido se hizo terriblemente grave. No se me ocurre nada para describir aquel sonido. Todo lo que puedo decirles es que era realmente grave, y los ruidos empezaron a alterar de esta manera. Por unos segundos era agudo, se detenía, luego grave, y otra vez se detenía, y de nuevo el rugido agudo, y así sucesivamente. Esto continuó no sé por cuánto tiempo. Mis oídos realmente estaban cansados de escuchar eso una y otra vez. Realmente se sentía como si lentamente estos sonidos estuvieran taladrando en mi oído. Luego de un largo rato, pude notar cómo lentamente estos sonidos aumentaban de volumen. A cada segundo que pasaba, lastimaban más mis oídos. Realmente era algo difícil de soportar. Y a cada segundo que pasaba, esto me comenzaba a desesperar cada vez más. Creo que en cierto momento me obsesioné con saber si se debía a que algún bromista estaba ahí con un altavoz, o si se debía a algo más. Pero por mucho que lo quise, jamás pude averiguarlo. De un momento a otro, el volumen de los sonidos aumentó estrepitosamente. Antes sonaba lo suficientemente fuerte como para apenas escuchar el ruido del motor, pero ahora sonaba literalmente como la bocina de algún barco enorme, y además sonaba como si lo tuviera justo al lado de mi oído. Obviamente sentí como si me hubiera quedado sordo. Me dolían demasiado los oídos. Creo que fue por algún milagro desconocido que mis tímpanos no explotaron en ese preciso momento. Pero esto no terminaba ahí, solo estaba comenzando. Pasaron unos segundos, no sé cuántos, pero fue casi de inmediato desde que esa bocina empezó a sonar, que mi cuerpo se puso extraño. No lo podía controlar en lo absoluto, y cuando menos lo pensé, resultó que había empezado a convulsionar. A pesar de estar en tal estado, mi mente estaba perfectamente bien. Algo realmente extraño. Creo que de tanto intentarlo, tal vez mi cuerpo me escuchó por un segundo o algo así, y pisé el freno. Obviamente aún seguía convulsionando, así que no tengo idea de cómo lo hice. Sentí como inclusive la saliva chorreaba desde mi boca hasta mi pecho. Lo sé, fue algo realmente asqueroso, pero no importaba qué. Lo que sea que estuviera pasando, no se detuvo. Y ahora a lo lejos, vi algo aún más extraño. Luces. Pero no eran luces cualesquiera, como las de otro vehículo o algo así, sino que estas venían desde el cielo, y eran muchas. Básicamente todos los alrededores empezaron a iluminarse,
Y si las cosas ya estaban lo suficientemente extrañas, se iba a poner peor. Mi camión comenzó a levantarse del suelo. Sí, así como lo escuchan. Mi camión se estaba elevando. Al ocurrir esto, por alguna razón dejé de convulsionar, pero seguía sin poder controlar mi cuerpo. Y además de eso, parecía que a mi cuerpo no le gustaba demasiado estar en el aire, porque de inmediato empecé a sufrir mareos y náuseas. Mientras todo esto estaba pasando, de un momento a otro, el exageradamente fuerte ruido se detuvo. Es como si nunca hubiera sonado nada en primer lugar. Y luego mi camión cayó estrepitosamente al suelo. Fue una caída brusca, demasiado para mi gusto. Pero por lo que yo podía ver, no le había pasado gran cosa al camión. De igual forma, solo podía ver al frente. Así que no es como si hubiera podido fiarme de esa conclusión en primer lugar. Extrañamente, cuando mi camión cayó al suelo, no hubo ni un solo ruido. Todo había regresado al silencio de antes. No, había aún más silencio, pues el camión se apagó. Así que ahora ni siquiera podía escuchar el motor. Creo que fue a causa del silencio, pero fui capaz de escuchar un montón de pasos a lo lejos. No sabía quiénes eran, y mucho menos si podía confiar en ellos. O bien podrían ser los causantes de todo esto, o bien podrían haber venido a ayudarme. Podía ser cualquier cosa. De repente, los dueños de aquellos pasos empezaron a entrar en la enorme luz que estaba rodeando mi camión. Y fue ahí cuando pude verlos claramente. O bueno, pude ver lo que llevaban puesto. Creo que eran al menos 20 personas, y todas estaban usando trajes antirradiación. Ya sabes, de esos que usan en las plantas nucleares. El vidrio por el que veía estaba totalmente oscuro, así que como dije antes, todo lo que pude notar es que llevaban aquellos trajes, pero además noté que estaban caminando de forma muy extraña. Creo que es mi imaginación, pero se veía como si apenas estuvieran aprendiendo a caminar. Estas personas usando esos trajes se dirigieron a mi camión y abrieron ambas puertas. Realmente quería gritar, correr o golpearlos o algo así, pero lo cierto es que no me podía mover, y todo lo que pude hacer fue presenciar cómo me arrastraban fuera del camión. Lo primero que hicieron fue quitarme el abrigo que estaba utilizando. Creo que no necesito explicar que en el frío de Alaska en invierno, esto era algo realmente peligroso. Además de hacer esto, empezaron a poner máquinas extrañas en mi cuerpo. Esos extraños sujetos hacían extraños sonidos como si estuvieran comunicándose entre sí, pero no era ningún tipo de lenguaje que yo conociera. De hecho, eso ni siquiera sonaba como otro lenguaje. Realmente solo podía definirse como un montón de ruidos extraños. De repente, sacaron una máquina algo parecida a una jeringa, pero esta tenía la aguja realmente larga, la cual introdujeron en mi brazo y empezaron a sacar una cantidad para nada despreciable de sangre. Fue tanta que cuando sacaron la aguja me sentí realmente débil. Esto no terminó en ese momento. Créanme que solo fue el inicio. No sé cómo describirles el resto de cosas que me hicieron, y realmente tampoco es que quiera. Lo único que puedo decir al respecto es que fue realmente humillante. Me sentía realmente patético. No sé cuánto tiempo pasó. Para mí se sintió como una eternidad. Y cuando retiraron todo ese montón de máquinas infernales, y aunque todavía no podía moverme, me sentí realmente aliviado. Había pensado que todo esto había terminado. Sin embargo, aún faltaba lo peor. Otro hombre usando un traje distinto de color al de todos, trajo un contenedor de color negro. Por lo que podía apreciar, era como del grande de la mano de una persona normal. Aquel contenedor fue conectado a una máquina, la cual pusieron en mi boca. En ese momento logré recuperar el habla. Les grité y les dije que me dejaran en paz. Hubo un llanto desesperado de mi parte, y aunque no podía ver los rostros de aquellos individuos,
Creo que sus reacciones eran las típicas de cuando alguien no entiende lo que le están diciendo. O al menos eso es lo que me pareció a mí. Grité todo lo que pude. Y de repente, de la máquina salieron una especie de brazos mecánicos o algo así. Eran realmente delgados, pero lo suficientemente fuertes como para abrir mi boca lo suficiente para que se vertiera una extraña, viscosa y amarga sustancia. Luego de esto retiraron la máquina y de inmediato sentí que mi boca se adormeció por completo y entre la sustancia que me estaba forzando por no tragar, sentí que algo se movía. Era como si estuviera caminando dentro de mi boca. Es como si fuera algún insecto o algo así, pero no podía mover mi boca para escupirlo. En ese momento, sentí que lo que sea que estuviera moviéndose se abrió camino por mi garganta, dando paso a la asquerosa sustancia. Literalmente podía sentir cómo bajaba por mi garganta. Era como un insecto con demasiadas patas. Obviamente sentí ganas de vomitar, pero extrañamente no podía hacerlo. Aquella criatura se abrió paso directo hacia mi estómago. Después de eso no la sentí demasiado, pero por momentos podía sentirla caminando por varias partes de mi cuerpo. Intenté gritar o hacer lo que sea para pedir ayuda, pero no podía, y tuve que quedarme ahí quieto, dejando a ese insecto hacer lo que le diera ganas dentro de mi cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó. Honestamente pienso que fue una eternidad. Y finalmente, parecía que esa cosa estaba buscando su camino de salida a través de mi nariz. Aparte de la desagradable sensación, pude ver algo que definitivamente me llenó de pánico. Vi un montón de tentáculos largos, delgados y negros salir de mi nariz. No sé específicamente cuántos eran, pero estoy seguro de que eran muchos, más de 5. En el momento en el que la vista estaba frente a mis ojos, el sujeto con el traje de distinto color introdujo unas pinzas en mi nariz y finalmente sacó aquella cosa. Esa cosa parecía un erizo, pero en vez de tener esas púas puntiagudas y peligrosas, parecía más como si tuviera delgados y largos tentáculos. Era así como se movía. El sujeto volvió a meter esa cosa en el recipiente y junto a los demás se fue y desapareció entre la oscuridad. Segundos después las luces desaparecieron y sonó algo parecido a un avión volando. Aún en el suelo no me podía mover y aparte de no tener mi abrigo puesto, mi ropa estaba rota. El frío era realmente infernal y llegué a preguntarme si así es como iba a morir. Pero no mucho tiempo después, pareció como si la suerte me sonriera. Una mujer estaba pasando por ahí y milagrosamente me vio tendido en el suelo. Inicialmente ella pensó que yo estaba muerto, pues no me podía mover ni respondía nada de lo que ella me decía. Pero cuando se bajó y me miró, se dio cuenta que yo aún estaba respirando. Ella de inmediato, como pudo, me metió en su auto, me puso un abrigo y encendió la calefacción. Mientras me estaba calentando, ella llamó a una ambulancia. Y unos minutos después, antes de que llegara la ambulancia, pude recuperar el control de los músculos de mi rostro. Y lo primero que hice fue llorar y agradecerle a esta amable mujer por salvarme. Cuando la ambulancia llegó, sentí que finalmente estaba a salvo. Creo que me quedé dormido o tal vez me desmayé. Cuando desperté, ya estaba en la habitación de un hospital. Al parecer me habían llevado de regreso a Fairbanks. Estuve inconsciente 2 días enteros. El hecho es que yo ya estaba bien y podía mover mi cuerpo. O bueno, al menos la mitad de este, puesto que todo debajo de mi cintura estaba totalmente inmóvil. Según lo que me dijo el doctor, no había ninguna fractura ni ningún tipo de problema con mi columna vertebral, músculos o nervios, así que en unos días debía ser capaz de caminar. Pero mírenme aquí, años después sin poder siquiera mover mis piernas. La empresa me dio un cargo administrativo mientras recuperaba la movilidad de mis piernas, pero desafortunadamente
Esto se volvió algo permanente. Y si le soy sincero, no pienso que vaya a volver a ser capaz de caminar de nuevo. La noche más extraña de mi vida se convirtió en la peor, en una pesadilla de la que jamás podré escapar.